veces miras todo este proceso y te preguntas, ¿cómo llegamos a esto? Recordemos cómo comenzamos el semestre, con una cancelación masiva de cursos y secciones que necesitamos para completar nuestros estudios. Además, tuvimos y tenemos que coger clases en edificios enfermos y con un hacinamiento de estudiantes dentro de los salones de clases. Desde el 2007 existe un aumento escalonado en la matrícula a razón de un 4% anual. Sin embargo, no hemos visto mejoras en los servicios para estudiantado ni en condiciones de trabajo para la Universidad de Puerto Rico. La administración malgasta los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico y ahora nos exige un impuesto de $800. Para muchos es un gasto oneroso que podría provocar que unos 10,000 estudiantes pierdan su derecho a la educación. Ante esta situación, las organizaciones representativas de la universidad han sido muy proactivas para generar soluciones ante esta situación fiscal que aqueja a la universidad. El Consejo General de Estudiantes, a través del Comité de Eficiencia Fiscal, ha generado un informe de sobre 300 páginas, el cual detalla esta situación. El mismo ha sufrido la suerte de que ha sido ignorado, al igual que las propuestas que han generado el Comité de Representación Estudiantil y varios grupos de los profesores de la universidad. El Consejo General de Estudiantes de Río Piedra, el Concilio de Presidentes, el Senado Académico, todas las facultades en sus respectivas asambleas y sus comités de acción, así como el resto de la comunidad universitaria, se ha manifestado en contra de este impuesto por considerarlo uno injusto e innecesario. A pesar que el Banco Gubernamental de Fomento ha validado la iniciativa estudiantil aprobada en asamblea de transferir los 30 millones de las becas legislativas al fondo de la universidad, la administración insiste en ignorar el diálogo y cualquier otra medida traída por el estudiantado o la comunidad universitaria. En las pasadas reuniones, la administración ha insistido en fingir un espacio abierto al diálogo y una búsqueda de ideas para la imposición de la cuota de estabilización fiscal. Sin embargo, estas reuniones son cosméticas y falsas, pues en la práctica se niegan a negociar. Un ejemplo de esto es la calendarización de una futura reunión el 17 de enero del 2011. Fecha en la cual el impuesto de $800 habrá sido puesto en vigor. Si el BGF ya admitió que la solución es sencilla, ¿por qué la administración se ha resistido a darle fin a este conflicto? Llegamos a la conclusión que no es posible resolver este asunto frente a las autoridades universitarias mientras éstas se hagan de oídos sordos a las propuestas de la comunidad que compone y da vida a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad del Pueblo, donde se forja el futuro político, social, económico y científico de nuestro país. La situación apremia, el proceso continúa. Te invito a que asumas la responsabilidad que los tiempos ameritan. El presente y el futuro de la universidad depende de tu compromiso. Ven y hazte sentir de manera creativa y pacífica. Esta y las próximas generaciones te lo agradecerán. Defiende tu educación, defiende tu futuro, defiende tu universidad.